El impacto de la vergüenza. ¿Tienes sueños? ¿Anhelos? ¿Son anhelos de cuando eras niño o son sueños nuevos? ¿Cuáles son los obstáculos para alcanzar esos sueños? Muchas veces somos nosotros mismos, aunque siempre pensamos que son los demás. Veamos nuestra historia. Quizás hemos tenido muchísimos logros. Algunos podemos tener un nivel bajo de autoestima, vergüenza de nuestras historias, quizás pocas habilidades relacionales. Muchos decimos que somos guapos o grandes, pero de alguna manera a veces no lo creemos. Sentimos que no merecemos lo que tenemos. Y algunos de nosotros tenemos un comportamiento extraño. Nos lastimamos de diferentes maneras. Lo hacemos con nuestro diálogo interno, con trastornos alimenticios, relaciones tóxicas, la pornografía, comportamientos adictivos, o al permitir que entre a nuestra vida menos de lo que merecemos. Vamos a poner estos síntomas que acabo de mencionar bajo el gran paraguas de la vergüenza y su impacto. La vergüenza es un grupo de sentimientos. Y esos sentimientos conducen a un comportamiento que no es saludable. Las mujeres, en particular, no pueden prosperar, desarrollarse, a menos que sean sanadas. En particular, las mujeres líderes no pueden prosperar a menos que sean sanadas. Y Dios tiene un hermoso propósito para nuestras vidas. Hablemos de la vergüenza y de lo que nos hace. Lo haremos basándonos en los hallazgos de la neurobiología y en la Biblia. Usaremos bastante citas del libro El alma de la vergüenza del Dr. Curt Thompson, que es un médico psiquiatra cristiano. Dice el Dr. Thompson: a medida que envejecemos, nuestros cerebros se vuelven más conectados dentro de sí mismos y maduran de manera saludable cuando también nos conectamos más de manera saludable con otras personas. Fin de la cita. Esto significa que nuestro cerebro tiene la capacidad de tener conexiones internas. Nuestros cerebros también se conectan con los demás y con los cerebros de los demás. A menudo nuestros cerebros reflejan las emociones de los demás y reaccionan también a las emociones de los otros. Entonces, a medida que envejecemos y maduramos, nuestros cerebros tienen más interconexiones y también tienen todas estas conexiones con los cerebros de otras personas. Esto es un campo de estudio fascinante. Si no maduramos bien, tenemos un yo fragmentado, con menos conexiones internas o menos eficientes. Si no maduramos bien, nos cuesta conectarnos y establecer una relación sana con los demás. El Dr. Thomas continúa diciendo, y disculpen que esta es una larga cita, esta forma de comprender el desarrollo saludable del cerebro nos recuerda la narración de Génesis, que declara que nosotros somos criaturas creadas misteriosamente, que somos polvo y aliento de vida. Eso lo dice Génesis 2:7. Somos a la vez encarnados y relacionales. Además, esta característica de integración se refleja en el pedido del salmista de que Dios le dé un corazón indiviso. Eso lo encontramos en el Salmo 86, versículo 11. Y Dios tiene el deseo profundo de darnos ese corazón indiviso mientras transforma estos corazones endurecidos y desintegrados en corazones flexibles y conectados. Así dice Ezequiel 11:19. Les daré un corazón indiviso y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de ellos su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice Thompson, la noción de que mi mente comprende varias partes que funcionan bien solo cuando se unen en armonía y solo con la ayuda de alguien fuera de mí, es una metáfora que ofrecen varios escritores en la Biblia. Esta es una expresión poética sobre nuestros circuitos neuronales que operan de manera integrada.
Así como Dios tiene la intención de que nuestras mentes crezcan en madurez y conexión, tal como lo hacemos cuando nos relacionamos entre nosotros, es decir, con otras personas, una de las principales características de la vergüenza es interrumpir y desintegrar ese proceso, que conduce funcionalmente a estados mentales y de comportamiento rígidos y caóticos, que se vive intrapersonalmente e interpersonalmente. Esto lo dice Kurt Thompson. Entonces vamos a diferenciar la vergüenza y la culpa. Los investigadores han descrito la vergüenza como un sentimiento que está profundamente asociado con el sentido de uno mismo, aparte de cualquier interacción con los demás. La culpa, por otro lado, surge como resultado de algo que he hecho y que afecta negativamente a otra persona. La culpa es algo que siento porque he hecho algo malo. La vergüenza es algo que siento porque soy mala. La vergüenza frena la creatividad porque nos paraliza. La vergüenza nos roba. La vergüenza nos lleva a congelarnos. Nos lleva a escondernos. La vergüenza nos cuenta una historia de mentiras sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre los demás. Pero hay buenas noticias. En el contexto de las relaciones de apego significativas, sanamos a medida que decidimos creer lo que es verdad sobre el mundo y nuestro lugar en el mundo. Para que podamos unirnos a Dios en la creación de un mundo de bondad y belleza. La sanidad de la vergüenza conduce a la alegría. Quiero seguir reflexionando sobre Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Miren lo que dice Génesis 1, 26 al 28. Al comienzo de la historia de la Biblia, se revela un Dios que crea con alegría e intención y que anhela tener relación con la humanidad y ser conocido por ella. Génesis 1, 26 al 28 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios desea que las personas vivan como Él vive, explorando, administrando, creando dentro del mundo. Esto se refleja en lo que sabemos sobre el desarrollo neurobiológico interpersonal de la mente, el lugar de la alegría como característica principal en el crecimiento de la relación y en el ritmo entre la conexión, que es una base segura de relación, y la creatividad, que significa curiosidad, exploración. Estos dos elementos de la conexión y la creatividad caracterizan los anhelos más importantes de nuestros corazones, en cada área de la vida que ocupamos. En Génesis 2, Dios reconoce que no es bueno que el hombre esté solo, así que crea un compañero para él. Estaban juntos en el jardín, el hombre y la mujer, desnudos y sin vergüenza. Dice Génesis 2:23, al fin, un compañero adecuado, un compañero perfecto, hueso de mis huesos, carne de mi carne, llamaré a esta mujer como un recordatorio eterno de que ella fue sacada del hombre. Adán, al fin, una compañera adecuada, una compañera perfecta, hueso de mis huesos, carne de mi carne, llamaré a esta mujer como un recordatorio eterno de que ella fue sacada del hombre. Esta es la razón por la que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. En aquellos días el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Termina ahí Génesis 2:24. Ahí no está la vergüenza en el panorama. Para el hombre y la mujer, estar desnudos y sin vergüenza era ser vulnerables, era estar expuestos a ser heridos. Continuamos. Génesis 3 cuenta la historia de la caída.
de la ruptura de las relaciones entre los seres humanos y también de la ruptura con la relación con Dios. La vergüenza entra en escena. Dice Génesis 3:6 en la versión internacional: cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a la vista y también deseable para adquirir sabiduría, tomó un poco y lo comió. También le dio un poco a su marido que estaba con ella y él se lo comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se vistieron con ellas. Por lo tanto, el mal usa la vergüenza como una poderosa arma emocional, no solo para atraer a los humanos a hacer lo malo, a desobedecer, sino para romper las relaciones. Esto conduce invariablemente al aislamiento, a escondernos de nosotros mismos, de los demás y de Dios, a seguir inventando historias por nuestra cuenta, aterrorizados de colaborar en la narración de historias con otros. Es decir, ya no queremos ser parte de la historia de otros, con miedo a que nuestra desnudez sea revelada y usada. ¿Cuál es la solución a la vergüenza? La solución a la vergüenza radica, irónicamente, en hacer lo mismo que la vergüenza nos convence que no hagamos. Hacer algo que sería el acto más peligroso y amenazante que pudiéramos hacer. ¿Cuál? Ser vulnerables, ser conocidos por Dios y ser conocidos por los demás. La solución a la vergüenza es abrirnos al amor de Dios, para que Dios nos conozca, nos busque, nos haga preguntas, como Dios lo hizo en Génesis 3. Si ustedes observan cómo Dios se acerca, sin juzgarles, les dice: ¿y dónde estás? Y como señala el autor y director espiritual David Benner, al ser observados, vistos, cuando esas partes de nosotros que están tan rotas y ocultas son vistas, resulta que justo esas partes tan quebrantadas son las que más desesperadamente necesitan ser conocidas, abiertas a Dios, para ser amadas y sanadas. Esas son las partes que contienen nuestra vergüenza. Por tanto, necesitamos a Dios y necesitamos testigos. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra versión, que se llama La Voz, dice en el versículo 2, ahora concéntrese en Jesús, quien diseñó y perfeccionó nuestra fe. Él soportó la cruz e ignoró la vergüenza de esa muerte porque se enfocó en el gozo que estaba puesto delante de él y ahora está sentado junto a Dios en el trono, en un lugar de honor. Se requiere un gran esfuerzo para mantener delante de nosotros esta visión de ser parte de un gran grupo de personas que nos rodean y que estas personas nos animan diciéndonos: bien hecho, adelante, tú puedes, a medida que avanzamos por la vida. Ese es uno de los primeros y más útiles pasos para combatir la vergüenza. Implica crear una comunidad a nuestro alrededor que nos recuerda lo mismo que Jesús escuchó en su bautizo de parte del Padre. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado en quien me deleito, en quien tengo complacencia. Eso es lo que Jesús escuchó en el momento de su bautizo. Cuando hacemos
una práctica regular, un hábito, de compartir nuestras vidas con otras personas. Nos acercamos a las otras personas y creamos espacio para que ellos también se acerquen a nosotros. Y la vergüenza y el mal odian esto. Así que necesitamos encontrar nuestra identidad como hijas e hijos amados de Dios. Quiero recordarles ahora la historia de la mujer samaritana que encontramos en Juan 4. Ella era una mujer despreciada, tenía varios maridos y el actual no era su marido. Pero vivir en un pequeño pueblo donde ella vivía no le daba espacio para ocultar su vergonzoso estilo de vida. Todo el mundo conocía los asuntos de todos, todo el mundo sabía que ella era una mujer cualquiera, y en la sociedad de su época el valor y la posición de una mujer se definían por su estado civil. Así que ella se había acostado con 5 hombres y ahora tenía una relación promiscua con un sexto, y eso pues no le daba una buena reputación. Ella evitaba a las otras mujeres. Cada mañana, cuando todas las demás mujeres salían juntas a sacar el agua del pozo o salían, ella se quedaba en casa, hacía sus otras tareas. Le dolía verlas conversar y reírse mientras ella estaba escondida en su casa, pero así era más fácil. Al fin y al cabo, ella no era una buena mujer como las demás. Se sentía manchada, no era digna de una buena compañía, así que en lugar de eso se aisló e hizo cada día la larga caminata al mediodía para sacar agua del pozo en ese calor, cuando no había nadie más cerca. Un día Jesús la estaba esperando junto al pozo. Él conocía su historia y sin embargo vemos en el relato que no la juzga. Más bien él mantiene un profundo diálogo teológico con ella. Jesús la trata como una persona, le ofrece agua viva y él se revela a ella como el Mesías. Aturdida y sin palabras por esta repentina revelación, la mujer bajó todas sus defensas. Y cuando se acercó un grupo de hombres judíos y empezó a mirarla, a ella no le importó. Por supuesto, todos se preguntaban por qué un rabino hablaría con esta sucia samaritana. Pero ya no era así la forma en que ella se veía a sí misma. Ella se veía amada, se veía valiosa, ella le pertenecía a Dios, ella era su hija, ella era su adoradora, a quien Dios mismo, el Mesías, había escogido revelarse. Dejando atrás el cántaro de agua que había escondido, la mujer corrió de regreso a la aldea y gritó a quien quisiera escuchar que había encontrado al Mesías. No le importaba a quién la escuchara o lo que pensaran de ella, ni siquiera le importaba exponer su vergüenza, porque ellos sabían de su vida. Ya no le importaba su historia. Ahora ella había establecido una relación con un hombre totalmente diferente, que la trataba con respeto, el mismo Mesías. Si él aceptaba, entonces ya no importaba cómo los demás la iban a tratar. El amor de Jesús la definía y el trato digno que él le dio la había liberado de su vergüenza. Audaz, radiante y ya sin el peso de la vergüenza, esta mujer predicó las buenas noticias sobre Jesús a todo su pueblo. Ella fue la primera evangelista al pueblo samaritano. Punto de esta conversación, contigo que me escuchas. Te invito a disipar las mentiras de la cultura, de la religión, de la familia de origen y que regreses a Jesús. Esta mujer, al final, se liberó del ataque de la vergüenza, cumplió su propósito de vida y experimentó la vida resucitada. Nosotros también podemos hacerlo. Te invitamos a que participes con grupos donde vayas desarrollando relaciones, que sean lugares seguros, por supuesto, donde haya confidencialidad, donde haya sinceridad, para que tú puedas abrirte,
puedas escuchar las historias de otros y puedas contar tu propia historia. Para que entonces puedas establecer relaciones saludables y superar el impacto disruptivo y aislante de la vergüenza. He descubierto que no hay grupos perfectos y que muchas veces nosotros participamos en crear esos grupos más saludables, ¿no? Con ciertas normas de confidencialidad, de respeto. Y que además tengamos el valor de salir cuando no hay eso. Podemos madurar juntos con otros. Eso es lo que realmente ocurre en muchas de nuestras comunidades cristianas. Vamos creciendo y madurando juntos. Algunos de los talleres que ofrecemos en DAI, Asociados Internacionales para el Desarrollo, que es la organización que represento en Ecuador y próximamente en América Latina, ofrece talleres como relaciones emocionalmente sanas, espiritualidad emocionalmente sana, el taller Hijas de Dios, superar el abuso, o retiros como vivir y liderar desde el desbordar del amor de Dios, que son espacios seguros, son espacios para crecer en nuestra identidad como hijas e hijos de Dios y aportar en traer luz en un mundo quebrantado y muchas veces aislado. Y muchas veces donde hay personas que se sienten muy aisladas y temerosas de poder participar en comunidades cristianas saludables. Te invito a que sigas creciendo en tu madurez personal, espiritual y emocional. Dios te bendiga. Ha sido un gusto estar contigo.